Espero que este video les sirva no solo para aprobar una actividad de evaluación, sino también para que poco a poco vayan reforzando ese conocimiento que tienen sobre el pasado. Los temas que a continuación se abordarán son los siguientes: ¿qué es la guerra?, el surgimiento de la edad contemporánea y ámbitos en la historia. Si colocan la suficiente atención a lo que se va explicando durante este video, poco a poco podrán desarrollar la concentración que se necesita para aprender. Recuerden, atención a lo que se va explicando, organización en las ideas que vayan reflexionando y comunicación para expresarlas. ¿Qué es la guerra? Tristemente es una pregunta que nos hemos hecho cuando observamos alguna situación bélica entre países o cuando entre las mismas personas de una nación vemos que hay algún conflicto. Y si esta pregunta se hace a un grupo de personas, las respuestas pueden variar, pero todos van a coincidir en que no deben llevarse a cabo por las consecuencias en cuanto a las pérdidas humanas. A continuación vamos a revisar algunos conceptos que nos llevan a la guerra. Crisis: cuando se produce un riesgo de enfrentamiento. Crisis severa: cuando el enfrentamiento parece inminente, cuando ya sabemos que vamos a dar el siguiente paso, que es la guerra. Es el último momento del conflicto, cuando se inicia la lucha armada. Es lamentable que el ser humano en pleno siglo XXI siga llevando a cabo este tipo de guerras. Al parecer, los intereses políticos y económicos nunca se van a acabar. Existen diferentes tipos de guerra, como por ejemplo, guerra civil, guerra de independencia, guerra de guerrillas, guerra mundial y por último, guerra entre dos estados. Y a continuación vamos a revisar los conceptos de estos diferentes tipos de guerra. Guerra civil: es un enfrentamiento armado que se produce entre dos o más grupos de la población en el interior del país. A veces se le llama también revolución, como en el caso de la Revolución Mexicana, pero también debemos estar concentrados en este tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que una revolución viene siendo lo mismo que una guerra civil, entonces cuando escuchemos la revolución industrial, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que fue una guerra entre las máquinas? Debemos de contextualizar siempre los conceptos para encontrar la definición adecuada y aplicarla en nuestras explicaciones. Guerra de independencia: surge cuando la población de un territorio dominado por otra nación, de la cual depende política y económicamente, decide que es momento de gobernarse a sí misma. Y un ejemplo claro que vivimos fue la Guerra de Independencia, iniciada el 16 de septiembre de 1810. Otro ejemplo que podemos mencionar es el de la independencia de las 13 colonias inglesas, iniciada en 1776. Guerra de guerrillas: es el enfrentamiento de grupos de civiles que se organizan en pequeños comandos para enfrentar a un ejército regular, ya sea local o extranjero. Este tipo de guerra se lleva a cabo para compensar una desventaja numérica y también una desventaja en cuanto a las armas. Guerra mundial: es un conflicto bélico en el que se involucran distintas naciones o estados, que generalmente hacen alianzas y se enfrentan en dos bandos. Históricamente conocemos dos guerras mundiales. La primera, que se llevó a cabo de 1914 a 1918, y la segunda, que se llevó a cabo de 1939 a 1945. Aunque siendo honestos, deberíamos de llamarles Primera y Última Guerra Mundial, porque si estamos diciéndole a la segunda así, pues estamos dando cabida a que hay una tercera, una cuarta y una quinta. Se supone que ya desarrollamos cierta conciencia, cierto conocimiento, y este tipo de conflictos se deben de evitar. Y por último, guerra entre dos estados. Se refiere a conflictos armados entre dos naciones o estados debido a problemas económicos, políticos, sociales, territoriales, religiosos, entre otros. Cabe mencionar que la Guerra Fría se considera como una guerra entre dos estados. Recuerden que la Guerra Fría fue una guerra ideológica entre Estados Unidos, que representaba el capitalismo, contra la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representaba al comunismo. El surgimiento de la edad contemporánea. Para revisar esta etapa vamos a conocer algunos conceptos que son base para estudiar esta edad contemporánea. Recuerden que la edad contemporánea abarca desde la Revolución Francesa, llevada a cabo en 1789, hasta la actualidad. Burguesía:
Clase social formada por personas acomodadas que poseen propiedades y acumulan riqueza. Se les llamó así burgueses porque se asentaron en los burgos, pero ¿qué eran los burgos? Fueron los primeros asentamientos urbanos. Industrialización, proceso en el que se intensifica la producción de mercancías por medio de las máquinas. Liberalismo, doctrina económica que defiende la propiedad privada y rechaza la intervención del Estado en la vida económica. Imperialismo, sistema económico en el que las potencias compiten entre sí para explotar los recursos naturales y humanos de las colonias. Ámbitos en la historia. Los historiadores, para entender y explicar mejor los eventos y procesos históricos, decidieron estudiarlos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ámbitos, y en este caso son desde los ámbitos político, económico, social y cultural. Político. Se relaciona con la forma en que las sociedades se organizan, forman gobiernos y administran o defienden su territorio. Económico. Se refieren a las actividades que las personas realizan para producir bienes e intercambios, generar riqueza y distribuirla. Social. Se incluyen aquí los usos y costumbres que, con el tiempo, los grupos humanos adoptan como parte de su vida cotidiana, aunque también se consideran las innovaciones tecnológicas que pueden modificarla. Cultural. Se agrupan aquí las creaciones artísticas e intelectuales con las que los seres humanos manifestamos nuestras ideas, emociones o puntos de vista. Y como dato, recuerden que la cultura es todo lo elaborado por el ser humano. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Arquitectura, pintura, escultura, cine, danza, literatura, entre otras. Espero que se hayan quedado hasta la finalización de este video porque realmente se hace con la intención de que ustedes tengan otra opción de estudio. Y recuerden, el conocimiento no estorba.